grande. El objetivo, amados míos, es valorar la gran bendición que Dios nos ha dado al salvarnos. ¿Dicen amén? Han estado descubriendo, entre ellos los republicanos en Estados Unidos, que la ausencia de valores y el abandono de la fe bíblica llevó a ese país al caos moral. A eso se debe que en la posesión de este señor nuevo que llegó, que algunos auguran que no va a terminar, eso es un asunto que no nos incumbe mucho, pero sabe que estuve viendo esa posesión, me puse a verla, porque a mí me incumbe lo que pasa en ese país, porque yo tengo que ir, este año pasado fui 6 veces, este año me toca unas 2 o 3, pero también por la influencia que tiene a nivel mundial. Me llamó la atención que hubo 5 intervenciones de pastores, entre ellos una pastora. Que yo haya oído, oí del reverendo Jackson, que ese es un hombre muy conocido allá, es moreno él, y de Franklin Graham, que es el hijo de Billy Graham. Hicieron oraciones todos por ese hombre, citaron la Biblia 5 veces. Y por lo menos eso es una bendición. Amén. A diferencia de aquí que hicieron 4 años de negociación, hicieron 310 páginas y no aparece el nombre de Dios ni la alusión a la Biblia en ninguna de ellas. Haga la comparación y verá cómo los pueblos se deterioran cuando se descuida esta salvación tan grande. La parte espiritual. Por eso, Romanos capítulo 8. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermano. Y vamos a leer capítulo 20, gracias, hermana. El capítulo 8, los versículos, ya se los indico, 28, 29 y 30. Alabado sea Dios. Romanos 8, 28. Amén. Amén, iglesia. Quiero oír un amén de los que están allí que no veo. Un amén de los que están ahí en ese ángulo. Ustedes dicen amén, ahí están, gloria al Señor. Dice el versículo 28, y sabemos, ¿cuántos saben esto? Este sabemos incluye que es conocimiento ya experimentado, que ya está bien claro en nosotros. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué les sucede? Sí, sigan, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lean el 30. Amén y amén. Hace 15 días, hermanos, estuvimos considerando los medios a través de los cuales Dios nos salva. Y hoy quiero hablar del método, o sea, qué recursos usó Dios para que usted y yo estemos aquí hoy disfrutando de una salvación tan grande. Para que valoremos y tengamos en alta estima esta bendición. Tan alta es que advierten Hebreos que cómo escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande. Vamos a orar a Dios y pidámosle sabiduría para hoy dar un pasito en ascenso y adorar y bendecir al Señor por habernos hecho partícipes de una salvación tan grande. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por disfrutar, entre otros, de estos privilegios de poder cantar, adorar y bendecir tu nombre, poderte glorificar y exaltar con todo nuestro corazón, pero también poder estudiar en tu palabra este misterio maravilloso. Esta parte, Señor amado, en la cual anhelan mirar los ángeles. Esta experiencia trascendental en nuestras vidas que cambió nuestro ser y nos hizo otros. Hoy yo quiero agradecerte por todos mis hermanos que han venido. Gracias por habernos guardado en los tiempos, Señor, de estas festividades paganas y mundanas. Haber preservado tu pueblo hasta hoy, yo te bendigo. Por poder iniciar el ciclo de trabajo, Señor, ahora. Y aquí estamos delante de ti para bendecirte, para estudiar tu palabra, para gozarnos en ella, para continuar profundizando, Señor, en estas verdades gloriosas. Permite que tu Espíritu Santo las aplique al corazón, a la necesidad de mis hermanos, Señor amado, que tanto aquí como allá por la internet nos acompañan. Bendice a todos, dame la gracia para inspirar, Señor, en la gratitud en este pueblo, para una motivación sobre el servicio y todo aquello que tú quieres que llevemos a cabo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, mis hermanos, alabando a Dios. A su nombre, gloria. El tema general, hermanos, es la grandeza de nuestra salvación. Amén.
Ese es el tema general, pero lo vamos a subdividir y estudiando la salvación, que es un fenómeno único y espiritual. Salvar a un pecador es una prerrogativa divina, no lo hace nadie más sobre la tierra. Amén. El proceso de salvación es tan profundo y tan hermoso que uno a veces la disfruta sin valorarlo. A veces nos pasa como el anécdota aquel de un barco que se le apagaron los motores en el delta del Amazonas, adentro en el mar, y el hombre tenía problemas con el agua, porque al no haber energía no podían desalinizar el agua del mar, porque los barcos se nutren de la misma agua del mar, pero tienen sus procesos de vaporización, y eso es con energía. El hombre radió y dijo: estoy en problemas, no tengo agua y estoy tal. Cuando le pidieron las coordenadas y él las dio, desde la tierra le dijeron: usted está en agua dulce. Es tanta el agua del río Amazonas y es tan enorme ese delta. Yo he visto eso allá, eso es kilómetros, más de 150, 200 kilómetros adentro entra el agua dulce del río, que con un procedimiento sencillo la pueden usar. Él estaba en agua dulce y no sabía. Amén. A veces uno está disfrutando de esta salvación tan grande y no la dimensiona. Amén, no la valora, no la usa como debe ser. Y yo quiero que hoy veamos esta parte. Entonces voy a hablarles de 4 palabras muy importantes que están en la Biblia y que nos definen el procedimiento de Dios para salvarme a mí y a usted. ¿Cuántos se consideran salvos por la gracia del Señor? A ustedes, los nuevos hermanos, valoren esto. Esto no es nada más que yo levanté mi mano y me arrepentí ya. Eso es la parte mía. La parte mía es la fe y el arrepentimiento, y eso está fuera de discusión. Pero lo que Dios hizo para que usted llegara hasta allá es esto. Esta salvación tan grande se mide, amén, por el medio de la salvación, que fue el que estudiamos hace 15 días, ¿cierto? Hoy llegamos al método. Una cosa es el medio y otra es el método. Amén. El medio es el camino para llegar, el método es la cicla o la moto para andar. ¿Sí está clara la idea? Amén. El medio para llegar a su casa es la calle. ¿Y cuál es el método? El metrolínea o la cicla o los pies, lo que tenga usted para movilizarse, o la moto, lo que sea. Entonces hablemos hoy del método. Existen 4 palabras en la Biblia, y ahí se las voy a enfatizar hoy, que describen la obra de Dios al salvar al hombre. Y hay una que lo vamos a enfatizar en su momento, la palabra predestinación. Me anticipo a decirles que esta palabra hay que interpretarla correctamente, porque hay una corriente fuerte en el mundo religioso que se llama el calvinismo. De eso les hablaré en su momento. Por ahora, avancemos. A ver, jóvenes, colóquenme allá, aquí está. Y el primero es este. ¿Cómo se llama? Elección. Elegir es escoger. Amén. Y por favor, colóquenme aquí en la cita primera de Pedro 1:2. Porque este versículo es muy importante leerlo, y algunos lo leen muy de carrera y no le toman el sentido que hay que tomarle. El texto dice, a ver, ¿cómo dice? Aleluya. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Noten que el versículo empieza con el término elegidos, que es entresacar, ¿verdad? Escogidos, elegidos. ¿Según la qué? Cuando uno lee rápido, uno lee presencia, y no es presencia, es pres. Este es un término compuesto. Pres quiere decir antes, y ciencia es conocimiento. O sea, Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar y que toda la raza con él íbamos a caer en pecado. Entonces planeó, perdónenme por usar la palabra intelectual, craneó un proyecto para sacarnos de esa condición. Amén. Para redimir el ser humano, Dios diseñó un plan, hermanos, divinamente trazado. Es un plan que de verdad, como dice precisamente el apóstol Pedro, en esto anhelan mirar los ángeles. Cambiaron las personas, hermano. Algunos aquí que no tenían arreglo, no teníamos. Es más, el mundo afuera no tiene arreglo. Mire, uno cada vez, hermano, se sorprende de ver esto. No hay casi semana que usted no oiga de una corrupción cada vez más grande en este país. Hay esos que estaban haciendo la carretera para la costa, se robaron una cantidad, hermano, y descubrieron que no es aquí en Colombia, es aquí donde menos pagaron. Aquí apenas pagaron la migajita de $11 millones,
que eso multiplicado por 3.000 siempre es bastante platica. Amén. Con el 0.0.1% de eso nosotros compramos varias casas aquí, hacíamos un templo grande. Con una cosa no ni el 1% mínimo. Todo eso se ha perdido, hermanos. Este año, dicen los analistas, le va a tocar a este presidente meterle fuerte a la corrupción. Este hombre está terminando con un desprestigio en el país, un deterioro, hermano. Nunca hemos visto un país en tanto deterioro. Amén, en el aspecto ético, dígame, y en el administrativo como este. Esto se volvió, hermano, al Alibaba y los 40 ladrones. ¿Han oído hablar ustedes de esa historia? ¿Verdad? Qué cosa tan terrible. Y todo eso se debe a que la persona vive sin Dios, sin principios. La gran mayoría de estas personas que hurtan son intelectuales y son académicos. Son políticos, abogados, son gente de jerarquía intelectual. Pero ¿qué pasa con ellos? No han nacido de nuevo ni se han arrepentido de sus pecados. Por eso es que Dios nos eligió según su presciencia para que no fuéramos así. Amén. De ahí que hay que orar mucho por estos hermanos que están ahí. Hay que orar mucho por la hermana Ángela Hernández. Que Dios le dé valentía a esa muchacha y que la guarde, porque las trampas que el enemigo pretende hacerle, y no son poquitos los evangélicos que han sido untados de mermelada, hermano. No aguantan. La presión es tanta que se caen del nivel espiritual donde Dios quiere tenerlos en medio de semejante podredumbre, hermano. Me decía un alcalde, el hermano que fue alcalde allá que terminó ahorita en diciembre en el pueblo del hermano Alirio, Betulia. Él era cristiano de nuestra iglesia, o es todavía. Y este hermano me decía: hermano, esto es una cosa tremenda. Meterse uno aquí, uno descubre Padre Celestial. Dice, es para uno agarrarse la cabeza a dos manos. Por eso muchos políticos cristianos honestos más bien optan, van y cuando ven así, se asusta el hermano y hasta ahí llega, no siguen más. Es que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, arrancamos con la palabra elegidos, y es escogidos según ese conocimiento anticipado de Dios. Hablemos un poquito más de la elección. A ver, jóvenes, coloquen allí, porque resulta que la elección es el acto por medio del cual Dios toma para sí un pueblo o una persona. Acto soberano de Dios. Yo alabo al Señor que me haya escogido, que haya elegido este propósito y que me haya incluido. Porque mire usted que en una familia unos incluyen y otros no. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del humano o de Dios? Del humano, porque muchos son llamados. O sea, el llamado es general. Amén. Pero el escogerse ya es la persona quien determina meterse en el plan. Alguien lo ilustró de esta manera: cuando está lloviendo para todos, ¿cierto? Si está lloviendo uno se queda afuera, pues se moja. Si quiere protegerse, tiene que meterse bajo techo. El aguacero no suspende la caída porque usted está en la calle, ahí le cae agua, ¿verdad? Usted tiene que buscar el método, bien sea un paraguas, meterse en un vehículo o bajo un techo para protegerse. La lluvia sigue cayendo, pero usted y yo no nos mojamos. En la gracia pasa igual, la gracia se derrama para todos. El pecador que se mete dentro, bendito sea el nombre del Señor, que se protege, ¿cierto? Porque dice la Biblia en Juan 1:12, que a los que le recibieron, ¿cierto? A los que le aceptaron les dio potestad. A los que le aceptaron, quien lo rechaza no. Esto es bien profundo desde el punto de vista teológico. En el Nuevo Testamento el término griego es eklektos y significa esto, ¿cómo? Escoger. Y encontré que se aplica a cuatro grupos de personas: ángeles, el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo y los creyentes. O sea, Dios, miren qué curioso que los ángeles también un segmento de ellos que fueron escogidos. Mírenlo, porque ellos también tienen libre albedrío. ¿Saben ustedes eso? Que antes que ustedes y yo fuéramos creados, ya ángeles había. Ellos también tienen uso de razón y libre albedrío igual que nosotros. Por eso se revelaron una cantidad de ellos, porque hicieron uso del libre albedrío, mientras que otros conservaron su dignidad. ¿Lo han leído en Pedro? Conservar su dignidad es que ellos no quisieron rebelarse. Lo que pasó con los dos hijos, el hijo pródigo y su hermano. A los dos les dieron la herencia. Usted toma el capítulo 15 de Lucas y encuentra que los dos recibieron. La Biblia dice que les repartió los bienes. El menorcito arrancó y se fue, pero el mayor se quedó. Aquí juega mucho el libre albedrío, que es la voluntad personal. Veamos el texto, 1 Timoteo 5:21, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le escribe Pablo a Timoteo, y de sus ¿quiénes?
Ángeles escogidos, mire que selecciona estos que fueron, que se preservaron. Amén. Porque es que es muy diferente uno estar porque le toca y otro estar porque quiere. Cuando Lucero, hijo de la mañana, el gran Luzbel aquel, promovió la revuelta, pues una cantidad se le unieron, pero otros dijeron no. Tan lindo que es ejercer la voluntad, ¿cierto? Y los seres humanos la tenemos, de manera que usted es cristiano porque quiere, yo soy cristiano porque quiero. ¿Cuántos queremos vivir para Dios? Esto establece una enorme diferencia, porque esto no es obligados, aquí están. Entonces, ángeles escogidos que guardes estas cosas, etcétera. Veamos que al pueblo de Israel, vamos a Deuteronomio 7:7, creo que es ahí, sí, luego Isaías, aquí está. Léanlo por favor. Aleluya. Óigame acá, el pueblo de Israel es un pueblo único en la historia de la raza humana. Cuando Dios llamó a Abraham y lo puso aparte, y Abraham abandonó su tierra y su parentela, luego su descendencia vino a ser la raíz del pueblo de Israel. Óiganme esto, tengan pendiente de noticias, porque este presidente Trump quiere llevarse la embajada de Estados Unidos en Israel, funciona actualmente en Tel Aviv. Y luego la quiere trasladar a Jerusalén, y eso va a crear una circunstancia bien complicada con los árabes. Porque a esta ciudad la quieren los árabes, la quieren los judíos, y por supuesto nosotros los cristianos reconocemos a Jerusalén. Y aquí hay algo importante también que debo decirles, y es que Abraham, que es la cepa de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Abraham lo mencionamos por lo menos unos 2.500 millones de seres humanos sobre la tierra, por lo menos. Porque Abraham es una persona que Dios la llamó, y por ser ese hombre, el tronco, dice que era un pueblo insignificante allá en ese desierto. Y viene Dios y saca a esos judíos y los elige. La voluntad de Dios fue, y le aclara, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no es. O sea, en ustedes no hay ningún mérito. La elección se da por la voluntad de Dios, no por méritos nuestros. Eso no es metiendo hoja de vida a ver cuál cualifica y cuál tiene mejor puntaje. No, señor, es Dios que quiso. Y por eso usted se sorprende de ver gente que debiera estar en un púlpito, porque es que saben mucho más que nosotros, ¿cierto? Y no están haciendo otra cosa. Este pueblo que Dios escogió, todos los que pueden estudiar el pueblo judío, Israel es diferente. Y yo le pregunto precisamente a la familia gentiles. Nosotros somos gentiles, amén, aparte del pueblo de Israel, que disfrutamos de las bendiciones. Israel es el olivo natural y nosotros somos olivos silvestre, injertados. Entonces chupamos de la rica savia del olivo, dice Romanos 9, ¿verdad? Y yo a veces me pregunto por qué los judíos conservan su tradición. A los niños y a los jóvenes le ponen la gorrita esa. Como una sociedad liberal como la europea y la americana no han podido los argentinos, que son tan liberales, quitarle a los muchachos judíos esa identidad y meterles el modernismo. Usted conoce un judío a simple vista, sea bendito el Señor, y una judía también. Cómo esas muchachas nunca se ven deshonestas, cómo esos muchachos nunca con raros. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros en el mundo gentil inculcarle a nuestros hijos los valores y principios cristianos y bíblicos? Es una pregunta que viene de hacerse. Ese pueblo es especial, alabados al Señor. Usted toma un mapa y mire, Israel es menos del tamaño de Santander, para que usted tenga la idea. Geográficamente es más grande el departamento de Santander que toda la nación de Israel. Solamente tiene en este momento unos 8 millones de habitantes dentro. Hermano, ¿y cómo es una potencia militar económica? Rodeado de enemigos. Estoy leyendo el libro Oh Jerusalén, escrito por dos periodistas franceses inconversos. Y esa gente narran desde el sionismo, que se empezó en el siglo antepasado a fines, hasta especialmente la posesión de Israel en el 1948. Cómo esa gente han venido desarrollándose, mire, al día siguiente de haber declarado, a ellos lo declararon el 14 de mayo las Naciones Unidas como nación, y el 15 toda la Liga Árabe le declaró la guerra. Una nación de apenas de un día de nacida, con 120,000 personas apenas en Jerusalén, y se enfrentaron, hermano, a cientos y cantidades de soldados y de tropas sirios, egipcios, de ahí estaban los libaneses, los jordanos, toda esa gente, hermano, en contra, y tuvieron éxito y triunfaron. Alabados al Señor.
Otro factor es que usted no encuentra ni encontrará un judío nunca limpiando vidrios en ninguna ciudad del mundo. Usted los encuentra ricos y poderosos. Uno se explica cómo. Prósperos. Todos los judíos sobre la tierra. Una hermana que es alemana y ella es la esposa del hermano que tenemos de misionero, de un peruano. Ella me contaba en el poco español que habla, porque yo lo visité hace como 7 años, y ella me decía, aquí en la guerra mundial, sepan que nosotros los alemanes, que las que padecimos en carne propia, y el papá de ella fue médico en la Segunda Guerra Mundial, un abuelo cuando tenía 92 años, no sé si habrá muerto, pero andaba todos los días ese abuelo como 15 kilómetros en bicicleta. Iba y venía así, con 92 años. Tenía su biblioteca y todo. Él no hablaba español. Pero ella me dijo, ese hombre lo que cuenta de la guerra es una cosa espantosa. Y toda esa guerra se dio, y me decía ella, porque los judíos aquí en Alemania a principios del siglo XX eran los dueños de la banca, del comercio, de los ferrocarriles, de los puertos. Las grandes manufacturas eran de judíos. Entonces a Hitler se le metió una envidia y un odio. Porque esta gente nos están invadiendo. A como iban, los alemanes iban a barrer. Por eso fue que, hermanos, murieron en ese más de 6 millones de judíos, especialmente en Polonia, en Alemania. Todo eso, y con todo no los acabaron y empiezan a emerger, y ahí están. Alabado el nombre del Señor. Miren la razón aquí. Dice, no por ser vosotros, refiriéndose a Israel, más que todos los pueblos. No es por eso. No se hagan ilusiones, es que Dios ha querido. Oigan esta frasecita. ¿No alaba usted a Dios que haya querido salvarlo a usted? Como testificaba una vez un pastor por ahí en una confraternidad y describió su pasado. Y cuando ya terminó el testimonio, un par de paisas que estaban ahí se dieron la mano y dijo, uy, no, Dios es muy bueno, hombre. Salvar esa porquería, dijo uno de ellos, sí. Se le escapó. Yo le dije, cuidado, hermano. Sí, pero pastor, es que estoy hablando de antes. Sí, que él dice que él era eso. Yo le dije, sí, está claro, pero salvar ese tipo de gente. Mire, hay gente, nosotros nos miramos para atrás y verás que usted no merecía ser salvo. Lo que pasa es que aquí no vivimos tocando, diciendo por el micrófono los que hicimos. Pero gente mala. Tampoco exagerados como alguno decía. Una vez un borracho me correteó a mí a darme plan porque estaba dando culto en la calle. Y entonces salió el cantinero y lo agarró y lo llevó otra vez para la cantina. Y me acuerdo que le echó el brazo, le quitó el machete y le dijo, no se meta con esa gente. Esa gente se mete en esa religión porque son malísimos. Y luego lo hizo virar y nos mostró el culto, porque el otro hermano pues a defender y se iba alterando el culto. Y les dijo, de esos, el que menos ha matado 2 y 3, le digo. Usó ese argumento y me protegió. Yo no he matado ni 2 ni 3 ni 1. Amén. Pero miren que hay gente que sí creen, y no somos todos, porque hay una cantidad, especialmente de juventud, que Dios los bendiga. Que ustedes no necesitan ir a tocar fondo para vivir la vida cristiana. Que tan meritorio es, inclusive más, que usted pueda pasar, amén, el ritmo de la vida sin exponerse a un SIDA por allá, a unos pulmones acabados, a una cirrosis por borracho, por degenerado. No, eso es más meritorio también. Dios bendiga a la juventud por eso. A su nombre, gloria. Aquí vamos allá a Isaías, porque aquí está otra parte de la escoger, del llamar Dios. Isaías 45:4, mire. Por amor de mi siervo Jacob. Noten el motivo de Dios para llamar a Israel. Mire que en Israel no había nada. Allá atrás fue porque mi voluntad yo quise. Y aquí dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, ¿mi qué? Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Aleluya. ¿Cuántos sacan gloria al Señor? Ustedes sabían que el tronco de aquí de los 12 patriarcas era Jacob, y Jacob quiere decir pillo, suplantador, tramposo. Uy, ese Jacob era un peligro para negociar con él, hermano. Y tenía un suegro que no era menos. Uy, si ese Labán, usted lo estudia, hermano. Uy, Padre Celestial, uno dice, pero llamar Dios a esta gente. Una vez me preguntó un joven colaborador en Saravena, me dijo, pastor, ¿por qué dice aquí en la Biblia en Zacarías que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Cómo así que Dios va a aborrecer a Esaú y amar al otro que es? Yo leí el texto y le dije, ¿sabe qué me sorprende? Que Dios haya amado a Jacob. Amén. Porque este no tenía méritos para ser amado. Uy, qué tipo tan hábil, hermano. Usted lo lee. Y yo digo, cuando no había estudio de zootecnia, de eso que estudia usted de manipulación genética, algunos saben de eso. Ese hombre se armó un negocio para robarle el hato al suegro.
Yo me leo ese pasaje y digo, ¿cómo este hombre intuía? Ponía unas varas peladas y cuando las hembras entraban en etapa de reproducción, entonces él estaba pendiente y ponía delante de esos toros o de esos machos cabríos esas varas, y esos animales cubrían esas hembras y ellas cogían cría y los animales salían del color que él quisiera. Sin laboratorio, sin tubo de ensayo. Amén. Y entonces el otro se asustó y dijo, no, usted me está quedando con todo. Por favor, vamos a variar. Y dijo, bueno, yo no tengo la culpa, cambiemos entonces. Y cambiaron el método y ahora parían del color que él quería. Abigarrados y lo que fuera, hasta que los cuñados le dijeron, saque lo que se está quedando con lo nuestro. Al paso que va, nos desocupa el hato y nos echa algún día de aquí. Mire, hasta los ídolos cuando se fue se los llevaron. Ese hombre era una aspiradora, hermano, lo que agarraba. Por eso una noche Dios lo tuvo que tratar duro en el vado de Jabón. Mire, hermanos, cuando Dios tiene un plan con nosotros, lo lleva a cabo por su misericordia. Por eso muchos decían, yo evangélico nunca quería ser. Y llega Dios, hermano, y nos llega. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén. Eso es maravilloso. Así que vamos a Dios por esto. Estoy hablando solo de Israel. Ahora hablamos de nosotros los gentiles. Le puso nombre, o sea, ese nombre se lo cambió. Recuerdan que después de Jacob se llamó Israel, que quiere ser príncipe, amén, de pueblos, etcétera. Aquí está pues esa promesa. Veamos otra. Alabado el nombre del Señor. Creo que está aquí en Romanos 11:5. Romanos 11:5 alude también a Israel y ahora hablamos de nosotros y del Señor Jesucristo. Romanos así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Cómo es? Por gracia. Un remanente. Está hablando de la comparación. Les dejo de tarea, por favor, lean la Biblia. Anoche yo les decía que a los muchachos que estuve leyendo la entrevista larga que dio un hombre llamado Jaime, la llaman la computadora humana, y para mucho honor es santandereano de Málaga. Tiene 6 récord Guinness. Ese señor es una computadora. Cualquiera de ustedes que estudian números le da una raíz cuadrada por grande que sea el número y termina usted de pronunciar el último número y enseguida se la dice. Y hace la ecuación usted y esa es. ¿Cómo estudió eso? Él dice pura disciplina. Y le preguntan por qué no hay gente como él que no abundan. Dice porque no usan el cerebro, ahora usan las calculadoras. Se anularon. Mire que hasta el número telefónico del papá muchos no se lo saben. ¿Cómo es el número de su papá? Y enseguida sacan el celular a buscarlo. Digo, ¿no sabe el número del papá? ¿Ni de la mamá? ¿Sí? Amén. Es así, hermano. ¿Por qué? Porque la gente es descuidada. Esto, hermano, es por la gracia de Dios. Dios nos escogió por su misericordia. Amén. Entonces hablaremos de eso ahora porque ha escogido Dios los ángeles, el pueblo de Israel, y aquí está escogiendo gentiles, gente como usted y como yo, muy regularcitos. Mire, uno va al cielo por la pura misericordia del Dios del cielo. Qué bonito es esto, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Veamos que el Señor Jesucristo también fue en cierta manera escogido para llevar a cabo la obra redentora por nosotros. Está profetizado en Isaías 42:1 y está realizado en 1 de Pedro 2:6. La profecía de Isaías 42:1 es muy importante. Porque mire el plan, he aquí mi siervo, hablando del Señor Jesucristo, yo le sostendré, ¿cómo lo llama aquí? En quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerdan que esta misma frase fue la que pronunció el Espíritu Santo cuando, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo esto. He puesto sobre él mi espíritu con mayúscula. Él traerá justicia a las naciones. Alabanzas al Dios del cielo. Entonces estaba profetizado que el Señor Jesucristo viniere a la tierra a redimirnos. Ese plan ya estaba, hermano. Por eso es que se pierde, se perderá a propia voluntad, porque el método está puesto para uno ser salvo. Eso lo discutiremos en su momento a la luz bíblica. Pero avancemos. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos que Dios escogió a Israel, escogió ángeles y escogió al Señor Jesucristo para nuestro bien, por lo cual también contiene la escritura. Oiga lo que contiene: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra del ángulo, hermanos, en las construcciones antiguas era la piedra que hacía el vértice donde soportaba el peso de las dos paredes donde convergían. Se llamaba piedra del ángulo y era la principal, la que primero ponían, la más grande. Y hablando de esa figura, el Señor Jesucristo fue esa piedra sobre la cual descansa la gracia del Señor a favor nuestro. Por eso se llama la roca de nuestra salvación.
Amén. Y fue escogido y fue precioso. Así que el Señor Jesucristo está también dentro del proyecto de escogido de Dios para nuestra salvación. Hablemos ahora de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que nos incumbe? Les lo digo a manera de ejemplo. Veamos la lección, por favor. Gloria a Dios. Los creyentes. Aquí llegamos a Romanos 8:33. Sea bendito el nombre de Jesús. Y oigan cómo dice: ¿quién acusará a quiénes? Colóquenlo, por favor. ¿Quién acusará a quiénes? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos? Que Dios me haya escogido a mí. Yo voy muy agradecido, yo no sé usted, pero yo voy muy contento, hermano. Mire, pase lo que pase. Yo le digo a ustedes, los que a veces se afectan porque X o Y persona, porque la iglesia o en un familiar, no sé qué le pase, hermano, eso es totalmente independiente de la gracia del Dios del cielo. Nunca en la Biblia, yo se lo compré a usted, está garantizado que usted le va a pasar bonitico y rechévere aquí en la tierra. Mire, estos días se ejecutaron un grupo de cristianos en Arabia, en los países árabes, por ser cristianos. El grupo Boko Haram, hermano, en Nigeria está persiguiendo y han quemado templos llenos de gente, los cierran y les echan combustible y queman a nuestros hermanos allí dentro. Allá sí se lucha por ser cristiano. Aquí más bien es un prestigio. Hasta personas sin conversa lo tratan a uno con mucho respeto y con dignidad por ser pastor. Sí, señor. Entonces no hay razón, hermano. En estos países hay facilidad de expresión, hay respeto. Mire que hasta en el ámbito político tenemos hermanos allá y hermanas. Esos son privilegios. Entonces no hay razón para la cual uno tomar la vida cristiana livianamente. Es más, esas circunstancias favorecen. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Amén. Mire, una vez por allá en Arauca, un grupo armado me pidió a mí, un líder de ellos, me dijo: pastor, ¿por qué no habla con tal familia? Que es que hay un hombre que es muy sinvergüenza y ya lleva 2 hogares desbaratados, y si no se corrige, ese hombre le aplicamos la justicia revolucionaria. Y yo fui y le dije: hermanito, está usted que ya casi huele a charrusco. Amén. Usted está ahí como así. Le dije así, y se asustó. Le dijo: se arrepiente, hermano, y busca a Dios tanto que le decimos su esposa en la iglesia y usted dando guerra y por ahí dañando guerra. Y mire que me acaban de avisar. Ay, sí, pastor, le dije. Y ahí sí se puso pálido como aquel que dice la Biblia. Sí, que se demudó su aspecto. Esa noche estaba en culto ahí sí, pidiendo misericordia. Ya está viejo, y le dije: mire, es mejor un susto a tiempo que un consejo a cada rato. Alabado sea el Señor. Amén. Porque cuando ya la vio cerquita, a veces Dios tiene que usar hasta fuerzas impías, hermano. Amén. Para corregir gente que de otra manera no. Y después el hombre: por favor. Hasta ahora es que descubrió que de verdad en Cristo hay bendición y hay libertad. Entonces somos escogidos de Dios. ¿Escogidos de quién? De Dios. Que Dios haya visto entre tantos es una bendición. Otros textos que quiero que consideremos están ahí. Miren, Colosenses 3:12. Sea bendito el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Lean Colosenses 3:12. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén. Vestíos pues como ¿qué? Este vestíos, aunque alude de pronto a la parte externa, no tiene tanto que ver con esto. Amén. Aquí enfatizamos mucho esta parte porque uno tiene que reflejar a Cristo por fuera. Si Cristo está por dentro, por fuera se va a ver de usted. Se ve. El cristiano se conoce por fuera. Sí, Señor. Amén. Entonces, vestidos de Dios pues como escogidos. Vestidos pues como escogidos de Dios, además santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero si uno está como escogido de Dios, uno está en una posición de bendición. Porque escoger es entresacar. Amén. Los que estuvimos en el campo y nos ponían a escoger, por ejemplo, semillas, uno entresaca la mejor, ¿verdad? O si la que abunda es la semilla mala, saca uno la buena. Y si la que abunda es la buena, saca uno la mala para purificar la que queda. Eso es, hermano. Mire que hasta para los huevos que mi madre ponían en las gallinas para que sacaran pollo, eran escogidos. Esos huevitos chiquiticos, eso iba para el sartén. Amén. Pero el que se selecciona para que el pollo sea fuerte es el más grande. Todo eso, porque el sentido común nos dice que lo bueno se pone aparte. Dicen amén. Por eso usted encuentra en la Biblia que cuando las vasijas vacías estaban, eran todas un montón. Pero le dijo el profeta: la vasija que se llene, ponla aparte. Toda vasija llena, Dios la separa. Si usted permanece vacío, hace parte del montón, todo.
¿cierto? Pero cuando se llena, algo pasa y la vasija llena no puede pasar inadvertida en el grupo de vasijas. Se pone aparte. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén, hermanos. Anoche yo estaba orando por estos jóvenes, por el ciclo estudiantil que ya empezó otra vez y exigiéndoles, con todo respeto, que tienen que irle bien este año. Que un cristiano, por todas las razones que usted vea, no tiene por qué irle mal en la escuela. No consume drogas, no tiene violencia intrafamiliar, no lo cría la madrastra, ni el padrastro, ni la hijas, ni él por allá, astros y astras. Amén. Está con papá y mamá. Tiene una iglesia que ora por él, hay un ambiente favorable. ¿Dicen amén? Dígame usted, si en una circunstancia de esas no puede a uno ir, tiene que irle bien. Es una ley matemática, ¿cierto? Si usted junta unos factores y los suma, el producto tiene que ser bueno. Sea bendito el nombre de Jesús. Aquí está pues que Dios nos escogió para su gloria. Y yo quiero que veamos en Romanos, es en el capítulo 11. Sea bendito el nombre del Señor. Veamos, eso no los tengo aquí, pero yo quiero que me lo coloquen allá, por favor. Bendito sea el Señor, para que ustedes vean el proceso a través del cual Dios nos eligió. Versículo 11 de Romanos. 11, jóvenes, allá, aquí está. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. En Juan 1:12 dice, a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos de Jesús? Los judíos. ¿Y los suyos qué hicieron con él? Eso aquí Pablo lo está explicando. Dice, eso estaba programado así. Porque si ellos lo reciben, nosotros nos quedamos, perdón la expresión, ir por fuera. Pero aconteció a Israel endurecimiento en parte. Eso lo dice el versículo 12. Vamos allá. Gloria al Señor. El siguiente, por favor. Dice, y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración de Israel? Y sigue leyendo el 13. O sea, una comparación tan teológica y tan profunda, hermano. Yo lo tengo subrayado una y otra vez, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Él les explica a los gentiles cómo fue el proceso. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, porque Pablo tenía sangre judía. Ustedes recordarán que él era judío, pero amén, tenía también la ciudadanía romana. Y dice, y hacer salvos a algunos de ellos. El 15. Alabado sea el Señor, porque si su exclusión, o sea Israel, fue hecho a un lado, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? El programa de Dios es que trata ahora con los gentiles, y ahí más adelante dice, hasta que haya entrado la plenitud de ellos. Cuando entre en el reloj de Dios el último gentil, se cierra la puerta para el mundo gentil y Dios vira hacia Israel. Y el acontecer del Medio Oriente que está teniendo lugar allá, muestran hacia dónde va el panorama profético. Ahí está esa, hermano, o como pasa en esa embajada, y este señor anunció que va a combatir el Estado Islámico, eso se va a volver, hermano, una guerra terrible en Medio Oriente. Y la Biblia prevé que eso va a ser así. Habla incluso de una batalla final que se llama la batalla de Armagedón. Y habla de todos los ejércitos del norte que vendrán contra Israel. Todo eso está, ese panorama profético está aquí. Alabado sea el Señor. Miren cómo Dios nos incluyó en su programa. Entonces el versículo 16, gloria al Señor. Alabado sea, si las primicias son santas, las primicias es Israel, también lo es la masa restante, o sea nosotros. Y si la raíz es santa, la raíz es Israel, también lo son las ramas somos nosotros. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, oiga la interpretación de esto. Israel es el olivo natural, amén. Y fueron desgajadas, desgajadas es quitarla de ahí, y tú siendo olivo, ¿cómo? ¿Ha sido qué? Esta palabra injertar es muy, ¿cierto? Muy conocida entre nosotros. Tiene que ver con los vegetales, por eso nos producen naranjas. La tangelo es un injerto. El limón Tahití es injerto. Hay una cantidad de papaya y frutos que conocemos que son injertos. No son originales, sino que los van haciendo tratamiento de laboratorio y producen semillas con esas características. Nosotros fuimos injertados. Ha sido injertado en lugar de ella. Se desgaja la rama natural y se inserta. Para los que viven en ciudad y nunca han visto eso, es quitarle se le adhiere el tallo, se le quita la corteza y con una cinta lo adhieren. Para que la savia vaya fluyendo y van, ¿cierto?
nutriéndose los dos. El olivo permanece, el original permanece, el que es injertado es el que se arrima ahí. Nosotros en cierta manera fuimos arrimados. ¿No se alegra que aunque sea así? Amén. Esa fue la idea que tuvo la mujer cuando fue a Jesús a pedirle misericordia. Y que le dijo, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Ah, sí. Dijo, no se le olvide que los perrillos también comen. Uy, qué mujer es, hermano. Dijo, está bien, yo no estoy reaccionando ni pidiendo posesión de hijo. Pero no se le olvide, maestro, que los perrillos se hacen al lado de la mesa y miran para arriba a ver qué hueso cae. Y yo soy como ese perrillo. Yo estoy ahí a ver, tíreme un huesito. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Tire algo, deje caer algo para mí. Aleluya, su nombre gloria. Eso se llama entender la gracia de Dios, hermano. Que uno va es como por diosero y Él en su misericordia nos da tratamiento mejor. Ve, hermanos, en los años que yo llevo de pastorear, nunca he tenido en las iglesias un hermano que ande, hermanos, de la mendicidad pública. Y si lo llego a encontrar, yo sé a dónde le leo. Amén. Y seguro que se corrige en el nombre de Jesús. Y aprende, y Dios lo va a bendecir porque Dios saca al pobre y al menesteroso. Entonces dice, mire, ha sido injertado en lugar de las ramas desgajadas y ha sido hecho, ¿qué? Hecho, esto no fue mío. Hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aleluya. Pero es que la iglesia, hermanos, ora mucho por Israel. Porque Jesús era judío. Los primeros discípulos eran judíos. Dice Juan capítulo 4 que la salvación viene de los judíos. Alabados al Señor. Entonces tenemos una afinidad, una cercanía con ese pueblo en cuanto a promesas. No genética. Aunque dicen que algunos países que tienen por ahí un gencito judío. Yo creo que sí. Amén. Algunos sí. Son como los turcos para el negocio. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Aquí ahí tenemos algunos de ellos que les ha ido bien también. Amén. Veamos Romanos 17 aquí. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y la rica savia del olivo, que da una coma, quiere decir que el versículo siguiente es parte de este. No te jactes. O sea, usted no tiene por qué, es que yo soy hijo del rey. Cuidado con esos evangélicos que andan por ahí, sacando pecho como si merecieran. Amén, hermano. Vive como hijo del rey. Es que yo soy hijo del rey y el hijo del rey merece esto, lo otro. Es una interpretación equivocada. Porque están dándole mucha prioridad al bienestar de aquí de la tierra. Y a veces hijos del rey han muerto, hermano, como mártires y han muerto en la condición más terrible. Y son hijos del rey. Entonces no crea que la prosperidad económica o el bienestar social o el confort es una marca para eso. Imagínense. Amén. Entonces diríamos que los mafiosos son hijos de Dios porque tienen buenas cosas. No, esto no es así. No te jactes. Sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Es como que la raíz le dijera, ¿usted qué hace? ¿Por qué se jacta si yo le cortara aquí abajito el suministro? Amén. Hasta ahí llegaba. Eso le dijo una vez la cumbre al abismo. La cumbre arriba, humillando al abismo abajo. Y es una anécdota. Dice que la miraba hacia abajo y le dijo, yo aquí arriba. Suben los escaladores, clavan banderas en mi cúspide. Se toman fotos y videos. Aquí filman todo, aquí veo el horizonte, aquí me ventila, veo el nacimiento y la puesta del sol. Y le dijo tantos privilegios, ¿y tú abajo qué haces? Y el abismo miró hacia arriba y le dijo, yo desde aquí te sustento. Amén. Quedó, mire, porque es que sin abismo no hay cumbre. Uno siempre debe mirar la raíz de donde fue arrancado. Isaías nos dice, iglesia, mirad el hueco de la cantera de donde lo sacaste. Mire ustedes el entorno y verá que esto está podrido y que uno sea una... Mire, ahí está en internet que le circulan. Y dice, si usted tiene comida los 3 días, en las 3 comiditas, usted es uno privilegiado entre unos poquitos. Si tiene papá y mamá y viven juntos, usted es una persona rara. Porque ya han hecho las estadísticas. Amén. Usted es raro, usted es ¿de dónde, cómo así? Que su papá y su mamá con tantos años viendo y todavía juntos. Sí, señor, usted es una persona privilegiada. Si uno puede acostarse, levantarse, hermano, e ir a trabajar, uno está privilegiado por el Dios del cielo. Tantas bendiciones. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Oye, hermano, se me está yendo el tiempo, pero yo no puedo chapucear esto porque me gusta mucho el tema. Veamos otra. Vimos la elección. Dejemos un poquito ahí para que veamos la otra.
Alabado sea el Señor. Aquí, la predestinación. Dios elige, pero esta palabra sí que quiero que quede claro, porque predestinar es, óigame bien, fijar de antemano. Pre es esto, mire, pre. Y luego destinar es darle destino antes. Definir qué voy a hacer con este lapicero. ¿Cierto? Ya lo tengo en mi poder, entonces yo lo predestino, lo voy a usar para señalar aquí, porque tengo otro aquí para escribir. Alabado sea el Señor. Mire, hermanos, existen dos vertientes teológicas que tienen posiciones opuestas frente a la predestinación. Si usted se que llegara a enfrentar con un calvinista radical, tenga en cuenta que usted tiene que tener un buen sustento teológico para que esa persona no lo mueva del piso. Calvino, que nació en 1509, este hombre, yo tengo libros de él y me gusta su biografía, porque Calvino fue un hombre, un reformador francés. Y este hombre dejó una huella muy positiva en Europa. De hecho, Alemania, Francia y otros países de Europa fueron bendecidos con su teología. Suiza, por ejemplo, en Suiza, donde tuvo su radio de acción, este hombre lo ven allí no solo como una figura protestante, sino también como un reformador político. Él descubrió aquello que la historia llama el que no quiera trabajar tampoco coma. Y él se dio cuenta que el cristianismo tiene que ser una gente, una generación productiva. De él se originó aquello de que trabaja tan duro como puedas y ahorra tanto como puedas. Amén. El modelo calvinista llevó a Suiza y a esos países a un desarrollo muy adelante al nuestro. Sea bendito el Señor. Pero este hombre en la parte teológica hablaba siempre de salvo, siempre salvo. Miren Efesios 1:13 y verá que esta es la base de mucha o parte de la teología calvinista. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta palabra sellar quiere decir asegurar, ponerle el sello. Y de ahí que dicen: el que es salvo nunca se pierde. Pase lo que pase, salvo siempre salvo. Ese es uno de los eslogans del calvinismo, que nosotros no compartimos 100%, porque el libre albedrío tiene que prevalecer y la voluntad del humano también se respeta. Amén. Amén. Y por eso dice en Ezequiel, previamente a esto: si el justo se confiare, escuchen esto, e hiciere iniquidad creyendo que porque fue salvo él vivirá por eso, no vivirá. Mas si el impío, advertido por el atalaya, entonces corrigiere su camino, será salvo. Entonces sí está en nosotros. Contraparte a al calvinismo hay otra fuerte vertiente que se llama el arminianismo. Y el arminianismo, había un tal Jacob Arminio. Ese era un teólogo holandés que nació unos 50 años después de Calvino, y él fue muy enfático en esta parte doctrinal. Veámosla en Hebreos 6:4-6 y luego definimos cuál de los dos tiene la razón. Alabe al Señor en esta mañana. Porque es que imposible es que no se puede. Imposible que los que una vez fueron iluminados. Escuche esto, que esto es serio. Y esto se aplica. Algunos intérpretes en la Scofield y en otras versiones bíblicas que yo tengo dicen que era para los judíos, pero resulta que nosotros fuimos iluminados. Hay gente que fue rescatada, hermano, y usada por Dios para su gloria. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que es el Señor Jesucristo, y fueron hechos partícipes ¿de quién? Mire que está hablando también del mundo gentil. ¿No cayó el Espíritu Santo en Pentecostés sobre el mundo gentil? ¿No ha venido derramándose la gloria de Dios en las iglesias cada vez que uno le da la oportunidad del Espíritu que venga? Amén, hermano. Y estas personas que pasaron por esta experiencia, es imposible lo que pasa en el versículo 5. Miren ustedes. Y así mismo gustaron del Espíritu Santo, del don celestial que es el Señor Jesucristo, de la buena palabra de Dios. Y como si fuera poco, los poderes del siglo venidero. O sea, tuvieron tantos privilegios. Es imposible para los tales, versículo 6, aleluya, y eso recaen. Recaer es volver a caer. Miren que no dice cayeron, sino o sea, estaban antes en una posición caídos. Lo levanta el Señor. Ya esa es una sola vez. Volver a caer es recaer. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Es imposible que el Cristo muera otra vez por ellos. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. Amén.
Y le quiero decir algo, hay gente que a veces Dios les pega sus sustitos. De los tantos hijos espirituales que tengo en Cúcuta, hay uno, es de apellido Murallas, que una vez llegó llorando ese muchacho a la iglesia. Y me dijo, pastor, Dios desecha a la gente. Le dije, pues, ¿por qué? Dijo, porque, no dígame usted que conoce la Biblia. Y yo le dije, pues, algunos sí dice la Biblia. Le leí de Judas, le leí de Saúl. Y ese muchacho entró en una angustia. Y le dije yo, ¿por qué está tan angustiado? Me dijo, porque mi hermano me dijo que yo estoy perdido. El primer hermano de él se convirtió y le puso un mes de plazo para que se convirtiera. Y le dijo, si en un mes usted no se convierte, es porque usted está destinado a la condenación eterna por los siglos de los siglos. Y pasó el mes y le dijo, como no se convirtió ya, usted nunca más le voy a hablar de Dios, de la Biblia, no le voy a invitar a la iglesia porque usted ya está perdido en vida. Y eso le produjo un temor a Benjamín Murallas. Allá lo vi en la convención, es pastor. Cuando yo le aclaré que no, porque usted ha blasfemado y que no le dijo el hermano nuevo, lo desubicó. Y el hombre, ese miedo, yo le dije, Dios usó ese terror y ese pánico para que usted se convirtiera al Señor. Y es pastor, lo indica que no fue perdido, que el que estaba equivocado era el nuevo hermano. Tenemos que tener cuidado porque esto se ocupa es Dios, no es uno el que determina a qué persona salva y a qué no. Hay gente que uno no quisiera, escúcheme bien, nunca que se aparten y se apartan de Dios y se vuelven peor porque la Biblia lo dice. Entonces Arminio se pegaba mucho de aquí y decía, aquí dice la Biblia que el que recae es imposible que se vuelva a levantarse, y pisoteó todo eso y tuvo un poco. Entonces esas dos vertientes se contraponen. Tenemos que buscar el equilibrio. Amén. Oígame bien acá, el que es predestinado es el método, no la persona como tal. El método, que usted, lo que les digo ahora de la lluvia, le vuelvo al ejemplo. Está establecido que tiene que llover, que hay que caer lluvia sobre buenos y malos. Pero cuando llueve el agua, sencillamente está lloviendo, pero como yo estoy protegido, no me mojo. ¿Cierto? En la gracia de Dios, si yo estaba predestinado para salvación, es que el plan me lo exponen, me hablan de Cristo, entonces yo levanto mi mano, me arrepiento y paso, entonces ya no me caen los juicios venideros ni el juicio de Dios. Entonces en ese caso yo estaba predestinado. ¿Sí me hago entender? Pero una persona oye y rechaza, entonces está en su corazón, entonces no estaba predestinado, dicen algunos, para vida eterna. Por ejemplo, algunos dirán, una persona que se descarrió, dice un calvinista, dice fue que nunca fue cristiano. Un arminiano diría fue que fue cristiano y se descarrió. El resultado es el mismo, va a parar siempre a las tinieblas de afuera. Entonces no discutamos tanto sobre el método, sino sobre mi relación con el Dios del cielo. Un inconverso me dijo una vez, él es de Vélez, Pedro Patiño llamaba, ese hombre ya está con Dios, y me dijo, ala pastor, si un evangélico dice que es evangélico y da mal testimonio y es vecino de uno y da guerra, y yo mismo aludí a qué evangélico estaba diciendo. Era uno de la iglesia, y yo le dije, ese evangélico se pierde eternamente por hipócrita, y el vecino inconverso que tropieza en él, se van los dos al infierno. ¿Es así o no es así? Mire que don Pedro terminó en la iglesia y el otro terminó descarriado. Y en El Salvador el año pasado me contaba una anécdota muy curiosa. Un borracho siempre venía a tocar la puerta del templo, a meterse. Y un día el ujier no lo dejó entrar. Dijo, usted siempre viene borracho, y le rechazó y no lo dejó entrar. El hombre lo sentenció y le dijo, de pronto yo me reconcilio y termino fiel en la iglesia. Y si me llegan a poner de ujier, te voy a quedar conociendo. Y cuando tú vengas a mi iglesia y yo sea ujier, tampoco te voy a dejar entrar. Hermano, eso fue premonitorio. Como al año se apartó del ujier, se descarrió, cayó en borrachera y el otro se reconcilió y en esa iglesia llegó a ser portero. Pastor me decía, hermano, es una cosa rara. Y ese hombre venía a rogarle el otro y acordarse, yo no dejé entrar y no te dejo, hasta que el pastor le dijo, déjelo entrar porque él quiere venir a reconciliarse. Hasta la fecha que me contaron no se va reconciliado el primero, y el otro que estaba perdido vino, hermano, y ya era ujier en la iglesia. Hay misterios raros. Hay gente que usted cree que son salvos, para siempre salvos, y de pronto se pierden en el camino. Mientras que hay otros que uno no da 5 centavos por ellos. Yo he tenido esa experiencia. En esa plataforma donde ustedes me ven en las convenciones. Yo una vez en Bogotá vi uno que nombraron como pastor y yo dije, ¿será que es un homónimo? Porque ese muchacho de Saravena me dio guerra. Yo lo eché de la iglesia. Enamorado detrás de cuanta sombra había. Yo le dije, largo de aquí, por favor. No lo quiero ver haciendo más daño. Porque ya no era incorregible y de pronto se perdió. No lo volvió a ver cuando fulano de tal. Y yo dije, ¿será ese?
Y yo me estiré y mire cuando lo veo que viene con Biblia y todo y saco y corbata. Y dije, este zángano se nos va a meter ahora de pastor. Y claro, como íbamos a felicitarlos, yo me le fui directo, hermano, allá le llegué. Cuando me miró así, me abrazó, me dijo, perdóneme, pastor, pero yo ya corregí mi rumbo, yo estoy fiel y estoy casado. Y le dije, ¿verdad? Pero de verdad, ¿verdad? Ahí está de obrero, bendito sea el Señor, ya es reverendo, alabado el nombre de Jesús. Entonces no subestimemos. Hay personas, hermano, por eso les he dicho, allá afuera usted no sabe quién de pronto llegue en un momento dado. A veces entusiasta y que garita y tal cosa, hermano, de pronto no es tanto como aquel que de pronto llega silenciosito. Así que es importante. Mire el concepto bíblico al respecto, alabados al Señor. Sobre la predestinación, que es muy importante, Efesios 1, 5 y 11, nos dicen estos textos de la manera que sigue. En amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados. Mire, aquí un juego de palabras. Predestinó para luego adoptar. Esa palabra adopción también la vamos a mencionar si el tiempo nos alcanza, si no la dejamos para el domingo. Pero para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El puro, como dice en México, el mero, amén. El mero afecto que Dios haya querido, hermano. Bendigo y alabo el Dios del cielo. Mi hermano, yo tengo que presentar ese video, pero hace un poquito más de un mes que yo fui allá y les describía a mis hijos, a Alex y a mi nuera, el camino donde yo estuve. Yo estaba recordando que todos los amigos que yo tuve cuando esa época, esa gente ya están muertos todos, incluyendo un tío mío que era muy cercano, apenas era 5 años mayor para mí, está muerto también. Yo tuve que ir a hacerle su funeral por allá en la selva. Y yo digo, entre tantos yo pude haber caído, porque yo tenía habilidades y un cura me quería mandar para Yarumal, Antioquia, a un seminario. Fuera de eso, yo simpatizaba mucho con la hoz y el martillo, los símbolos, eso que en los 70 hubo, ¿cierto? Del comunismo, porque como yo era un resentido social, cuando mi papá me dijo, yo le pudiera a usted haber dado escuela, haberlo mandado, pero que yo tuve finca y tuve tierras en tal parte, y me dijo dónde. Yo vine a conocer esa tierra hace como 8 años atrás, en la vereda Peralonso, cerca del municipio de hermano de Santuario, Caldas, y en un carro que un cura nos prestó con el pastor Jorge Becerra, que está en Manizales. Nos fuimos por ahí en un campero, y cuando él me dijo, ese es el río San Quininí, esa es la quebrada del Oso, tal, yo dije, esta tierra tenía que ser mía, porque mi papá tenía por ahí como 60 hectáreas de tierra, que son puros chalés, hermano, pura finca de recreo. Eso es allá pegadito a Pereira. Y yo dije, mire, esto es lo que yo tenía que tener, pero de pronto no lo hubiera disfrutado. Entonces ese resentimiento abonó el camino para que yo hubiera sido presa fácil de grupos extremistas. Porque ya a los 18 años yo era secretario de Junta Comunal y hacía suplencias allá en la escuela y yo organizaba bazar. Yo miro para atrás y digo, uy, el Señor llegó justo a tiempo. Porque a mí me caen con esa filosofía, hermano. Uy, yo hubiera estado por allá en La Habana negociando. O hubiera estado 2 metros bajo tierra. Ya hace rato. Sí, porque a mí me gustaba la dialéctica, ¿cierto? Y esa gente maneja mucho eso. A mí me lo dijo un ideólogo comunista, me dijo, usted lo agarraron temprano con la Biblia, le dieron 3 vueltas y lo metieron de pastor. Usted hubiera cogido esto y me botó El Capital de Karl Marx, libro grande. O el libro rojo de Mao Zedong. Y yo curiosamente leí partecita de esa y yo bendigo al Señor y yo le decía, a usted el diablo lo agarró temprano con esos 2 libros, le hubieran puesto la Biblia, usted sería un predicador y chocábamos. Y tuve el privilegio de ganar a ese hombre para Cristo. Ya está viejo, por allá está abajo, hermano, Manuel Casanare vive, hermano, ya salvo por el Dios del cielo. Digo todo esto porque cuando usted mira para atrás, mire lo que pudo haber sido y no fue por la gracia de Dios. Usted de pronto no dimensionamos de las que Dios nos guardó con habernos salvado por el puro afecto de su voluntad. A su nombre. Usted no tendría hogar, le cuento, hermanas, muchas, ustedes saben que tendría su hogar desbaratado. O tendría que estar criando entenados y hartos por allá, quién sabe de quién. Pero Dios le ha guardado por su misericordia. Sea su nombre glorificado. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Alabado su nombre, aleluya. Oiga, esto está hermoso, bendito sea Dios. Miren el versículo 11. En él asimismo, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido otra vez, ¿qué? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, otra vez, ¿de qué? Mire que en los 2 versículos apela a la voluntad de Dios, fue el que quiso. Por eso yo le sirvo con gozo y alegría, porque querer salvar gente como él.
Alabado sea el Señor. Hermano, gente como nosotros no teníamos por qué ser bendecidos, porque la paga del pecado es, estábamos condenados de por vida, pero viene el Señor y nos trae por su misericordia. Entonces, lo que estamos diciendo es que la predestinación y la elección van a la par. Amén. Tenga claro que el método fue predestinado y luego usted entró, entonces usted estaba ordenado para vida eterna. Y yo también. A ver si nos alcanza para ver otra, siquiera otra, el llamamiento. En Mateo 22:14 dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero Romanos 8:30, aquí está, muchos son llamados y pocos. Entonces yo me cuento entre estos. Se tira la red, ¿verdad? Como la atarraya que yo tengo, que fuimos a pescar. El pescado que es pequeñito se cuela por la malla esa y se va, pero el que es grandecito se queda, ¿cierto? Y Dios tira la red y algunos dijimos, de verdad, así es como debo vivir. Y uno pasa, entonces uno fue llamado y fue escogido. Hay muchos que son solamente llamados, llegan hasta aquí, pero no pasan a ser escogidos, porque esto cuesta. ¿Es así o no es así? Ser escogido de Dios es un privilegio, pero tiene una paga. No es económica, pero es de vivir para Dios. Entonces, llamamiento. Vamos atrás un poquito, porque es que allá en Romanos 8:30 dice lo siguiente: y a los que predestinó a estos también, ¿qué? Mira, ahí está armonizado lo de Mateo con lo de Romanos. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Aquí hay doctrinas importantes: el llamamiento, la predestinación, la justificación, etcétera. Todo esto y la glorificación. Amén. Entonces, nos llamó Dios. Ya van tres métodos que Él usó para salvarnos. Primero, la elección. Segundo, la predestinación. Y tercero, el llamamiento. Veamos el último. Alabados al Señor. A ver, vamos a la lección. Porque está Juan 6:37 y 44. Quiero que leamos estos dos versículos. Juan 6:37. Y todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene. Noten que aquí se apela a la voluntad del que es llamado. El que a mí viene, no lo he hecho fuera. O sea que aquí interviene mucho mi voluntad como la suya. Gloria al nombre de Jesús. El versículo siguiente es el 44. Ninguno puede venir a mí, o sea, por sí mismo el humano, sin que le alumbre en el camino, no puede llegar. Y si el Padre que me envió no le trajere. O sea, mire usted, hermanos, que esto es un misterio. Sí, es un misterio, en el sentido de que uno siente el llamamiento por dentro. Hay gente que han llegado solos a las iglesias. Alabado el nombre de Jesús. El pastor Rodolfo me mostró en un videíto una mujer que testifica allá en el baño, en el hotel, lo vimos en el comedor, y miraba yo a esa señora llorando y decía: mi esposo se iba a suicidar y él iba a quitarnos la vida a todos. Y llegó un día este hombre, hermano, endemoniado, y tenía un niño de 5 añitos, estaba sentado el niño viendo Betel, y él llegó, hermano, y el niño no lo volvió a mirar, sino absorto en el televisor. Y él dijo: vamos a ver por qué este muchacho, para aprender el asunto, para hacer el daño, quitarle la vida a la familia y él. Y de pronto se queda mirando la televisión, y justo en ese momento, bendito el nombre de Jesús, viene el Señor y tú, con esa autoridad que Dios le dio a ese varón, que tiene pensamiento de suicidio, es los demonios, el diablo. Y muchos han pensado, no, tú has pensado no solo en tu vida, sino en tu familia, hacerle daño. Te esperan los infiernos. Y él se queda mirando, hermano. Y dice: ¿cómo sabe ese hombre que yo tengo eso aquí adentro, en mi corazón? El hombre cayó de rodillas, hermano, y en la sala rindió su vida a Cristo, y allí paró el mal. Dios en su misericordia provee medios. ¿Cuántos alaban el Dios del cielo? Amén, hermanos. Mire, Dios guía y conduce a los suyos. Ya les he contado, y aquí está, no sé si está el hermano Javes, cuando esa vez que llegó la familia, hace más de 20 años, por eso ellos en diciembre hacen un ayuno toda esa familia, porque ellos fueron aquí en Bucaramanga a ser expulsados con policía y con esos remates que hacen los bancos por un crédito que había servido de fiadores y ellos no sabían. Y dice, los hermanos me testifican, la mamá del hermano, que llegaron a echarlos para la calle con todos sus niños y el esposo no estaba. Y esa mujer entró a llorar desesperada al verse así, hermano, manicruzada y expuesta a la bendicidad pública con todos esos niños. Y dice que llorando, me cuenta la hermana, ella abrió la Biblia
Se tiró en la cama y dijo: Señor, dime algo, porque en este momento no tengo más que hacer. Y abrió la Biblia al azar y puso la mano, el dedo, y estaba en Isaías 49:25. Miren ese texto, por favor. Yo lo tengo marcado porque es que me impactó eso. Isaías 49:25. Colóquenlo, por favor. Alabado el nombre de Jesús, dele gloria al que vive. Miren lo que esta mujer leyó, exactamente la palabra para ese momento. Es lo que se llama en términos hebreos el rema de Jehová. O sea, la palabra oportuna en el momento oportuno. Pero así dice Jehová. Mire que no dice el profeta, es Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Puede alabar a Dios del cielo? Me va a decir usted que en los miles de textos que hay, ¿esto es casualidad que le salga ese? No, Dios habló a los escogidos, Dios nos habla. Cuando uno tiene una comunión con Dios en el momento oportuno, usted puede que tenga la tribulación terrible, no tiene quien le responda en el chat, ni a dónde llamar, ni nada. Llame al Dios del cielo. A los que escogió, Dios les habla. Bendito su nombre. ¿Cuánto dan gloria al Dios del cielo? Mire qué texto tan hermoso es, hermano. Ella dice: me agarré de ahí. Esa gente se fueron y nunca más, yo no sé qué pasó, dijo ella, pero ahí tienen la casa hasta el día de hoy. Ese ha sido el patrimonio familiar, y de ahí han salido otras bendiciones para su familia, porque Dios lo que dice lo cumple. Entonces los escogidos tenemos privilegio. Veamos esta última parte, el llamamiento. Sea bendito el nombre de Jesús. Ese ya lo vimos. Terminemos con la lección para que nos quede, gloria al Señor, como completo este método de salvación. Veamos en la adopción. Este es importantísimo. Es acto de tomar una persona y reconocerla como hijo o hija. Adoptar es darle privilegios de hijo al que no lo es. Y esta doctrina está en la Biblia. En el Antiguo Testamento se usó la palabra prohijar. Mírenla en Éxodo 20:10. Gloria al Señor. Adorado sea el Señor. 2:10, perdón. Éxodo 2:10 se le aplica a Moisés. Cuando el niño creció, ella, la mamá. Este es otro misterio que ustedes lo van a leer, porque la que lo crió fue la mamá, pero bajo la tutela de la hija de Faraón. Dijo, lo trajo a la hija de Faraón, la cual ¿lo qué? Lo prohijó. Esta palabra podemos cambiarla y decirle, lo adoptó. Amén. Y lo adoptó y le puso por nombre Moisés. El nombre de Moisés no se lo puso la mamá, sino la señora esa que lo adoptó. Quiere decir salvado de las aguas. Entonces prohijar. Y prohijar es darle privilegios de hijo al que no lo tiene. Usted adopta a un niño y le da privilegios aunque genéticamente no tenga nada que ver, pero darle esa bendición es adoptarlo. Es muy común el término. En el caso de Esther, veámoslo por favor. Esther 4:8, ¿qué? 8:7 creo que es. Aquí está. Y Mardoqueo había criado a Adasa. Este es el nombre persa de Esther. Es decir, Esther, hija de su tío. O sea, para él, ¿qué era? Prima. Porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, ¿qué? Dios bendiga a Mardoqueo. Mire, amén. Que hizo un acto de misericordia y no sabía Esther que era para más adelante Dios utilizarla. Hay cosas que uno no entiende ahora y nos moriremos sin entender por qué. Iglesia y hermanos que están en internet, hay muchas cosas que usted ahora no entiende porque no están vetadas, pero uno, ¿cómo se muere la mamá y el papá de ellos y queda ella al cuidado de un primo? Y el primo era portero. Ese es un trabajo tan sencillo y viene Dios y usa ese portero. Amén. Para que esa muchacha llegara a ser la reina. Y por eso es que después que Esther se la ponen de reina, ella cuando Naamán es, ¿cierto? Amán es ahorcado, la casa de él, esta mujer se la da a su tío Mardoqueo. Había una reciprocidad y un agradecimiento. Pero aquí sí aparece la palabra adoptar. Esa es la que quiero resaltar. Veamos atrás, por favor. Alabanzas a Dios, denle gloria. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe con mucho detalle esta doctrina bíblica. Y es que además de ser, oigan bien, predestinados, ¿qué más? Escogidos, predestinados, llamados, hemos sido adoptados. Alabado sea el Señor. Entonces veamos en el Nuevo Testamento, Gálatas 4:5 y Romanos 8:15 y 9:4. Veamos los textos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? Levante su mano y dele gloria al Señor. Hijos, adoptados pero hijos. Amén.
adoptados, o sea que no éramos hijos. Y en Efesios se describe la triste condición nuestra. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, ajenos a los pactos, muertos, hermano, por el pecado, y viene Dios y nos adopta. A su nombre gloria. La experiencia que nosotros tuvimos de criar a un jovencito, y ese muchacho me dice, allá estaba con nosotros en Fortul, Raúl, hermano, lo conoce. Raúl es adoptado y hasta se parece a nuestra familia. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Y Raúl dice, a mí me dejaron en esa casa, me adoptaron. No, obviamente no fue legal, fue así afectivamente, porque él conserva su apellido y todo. Pero él dice, me dieron valores y principios. Me ayudaron. Cuando yo me accidenté allá a Bogotá, llegó a cuidarnos cuando hace 18 años. Donde quiera, ahí llega. Aquí vino a ayudarme a trastear hace 4 años. Porque vive agradecido que ese calor nuestro lo haya protegido en cierta manera. Huérfano. La mamá lo regaló cuando tenía 16 años ella, y lo tuvo a él, a los 2 días lo regaló, y venimos y le servimos de sombra. Y luego tiene la bendición de encontrar a la mamá, que es cristiana, en nuestra iglesia en La Fría, Venezuela. Y esa señora viene y me da un abrazo, hermano, me hizo llorar. Yo siempre soy como sensible, ¿ven? Cuando esa mujer me agarra y se suelta a llorar y me dice, yo nunca lo he visto en los púlpitos, a usted aquí en la convención, nunca por mi mente me pasó que usted me hubiera criado un hijo. Cosas, secretos que Dios pasa. Cuando él le dijo, yo me crié ahí en la computadora, yo me crié con hermano Humberto Henao. Cuando yo era supervisor, sí, él, es de verdad, sí. Pues allá me esperó en Barquisimeto. Yo le dije, yo hice lo que tenía que hacer. Hermanos, adoptar es el último método que Dios hizo. Adoptar es porque es hijo ajeno, y nos redimió y nos dio la adopción de hijos. ¿Pueden alabar al Señor? Les quiero decir que jurídicamente un hijo adoptado tiene los mismos privilegios que el hijo legítimo. Si usted adopta, va al bienestar familiar y a partir de ahí, ese niño tiene los mismos derechos, o esa niña, que el hijo legítimo. Amén. Esto es bien bonito también, gloria al Señor. Veamos las otras citas antes de terminar, gloria a Dios. Pues habéis recibido, aquí está Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Sentirme hijo, hija de Dios usted. Alabado su nombre. No porque otro lo diga o le haga una ceremonia, le eche una crucecita así en la frente, o le echen agüita y salen. No, eso nada es a conciencia que yo y usted somos hijos de Dios. Y por esa hermosa experiencia es que clamamos como Abba Padre. Es un término afectivo, amén, sentimental, amén. Abba es te amo, papito, algo así como le dicen a uno ¿cierto? Los pequeños. Alabado el nombre de Jesús. Qué lindo esto. De manera que esta es otra de las grandes verdades que teníamos que ver hoy. Terminamos por favor la lección. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y Romanos dice 9:4 que son israelitas, hablando de ellos, de los israelitas son también la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todos esos privilegios tienen los judíos, pero nosotros también nos dio Dios como también el primero que vimos. ¿Cuál fue? ¿Se les olvidó ya? La elección. Fuimos elegidos igual que Israel. Yo no sé si tiene motivos para darle gloria y alabanza al Señor. ¿Por qué no se pone de pie y me acompaña en una oración de gratitud y le vamos a decir a nuestro Dios que muchas gracias, que estando lejos, distantes, nos trajo, que quitó la barrera intermedia que nos impedía adorarle, que nos rescató de la mala manera de vivir. Ya en su momento veremos y estudiaremos todas las demás bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Cuánto tan gloria a su nombre? Por ahora levante sus manos, su voz y ore conmigo con gratitud. Padre nuestro, invoco con gratitud tu glorioso nombre en esta hora. En esta mañana te doy gracias, hermano. Levante su voz. Si tiene motivos para adorarlo, dígaselo en esta hora. Padre, gracias. Gracias porque estando muertos en delitos y pecados, excluidos de tus promesas, ajenos, Padre celestial, a los pactos, a las promesas tuyas, distantes por nuestro pecado, Señor, cubiertos de iniquidad, desde nuestra coronilla hasta nuestro dedo mayor. Dice tu palabra que no había más que herida, hinchazón y podrida
herida llaga, estando en esa miseria, en esa condición, tú trazaste un plan divinamente, hiciste un proyecto a través del cual hoy podemos levantar nuestras manos y nuestra voz para darte gloria, para exaltarte, para reconocerte. Oh Dios mío, yo lo hago individualmente, yo te bendigo, te alabo, te agradezco, Señor, siempre, mañana tras mañana, noche tras noche. Es motivo de gratitud en mi alma bendecirte, exaltarte, rendirte gloria, tributarte honra. Aleluya, Padre, que este pueblo pueda percibir esa verdad, que este pueblo pueda, Padre, vivir esa experiencia maravillosa, que se sienta, Padre, en nuestras vidas el efecto glorioso de este plan divinamente trazado y ejecutado para nuestro bien. Padre, quita la venda, el estorbo, quita, Padre, el velo que impide que muchos vean esta gloriosa experiencia en sus vidas, que la sientan y la vivan, Señor amado. Oh Dios, que podamos vivir eternamente agradecidos. Por eso entraremos en tu presencia con toda nuestra gratitud a reconocerte, nuestro Dios. Bendito tu nombre poderoso. Alabanzas al Señor. Sigan orando en esta hora, hermanos. Yo intuyo que hay personas que